Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a sus cursos de logística y supply chain. En esta oportunidad vamos a continuar el video o tutorial anterior y vamos a analizar los dos casos que enfrenta el gerente de supply chain al momento de seleccionar al transportista que va a ejecutar el transporte de la carga. El primer caso, como habíamos dicho, es cuando el tamaño de la carga a transportar, el tamaño de la carga que tiene el gerente de supply chain, completa una unidad logística, ¿no? En este caso, si completa la unidad logística de transporte, es decir, si completas el contenedor o completas el camión, el análisis de las cotizaciones es bastante simple y se limita simplemente a realizar sumas aritméticas y comparar costos totales, nada más. Mientras que si el caso que enfrenta el gerente de supply es aquel en el cual la carga a transportar no completa la unidad logística de transporte, entonces estamos hablando de carga consolidada. Y si ese fuera el caso, el gerente de supply chain primero debe establecer si su carga va a ser cobrada al peso o si su carga va a ser cobrada al volumen. Y esto lo debe hacer basándose en la relación peso-volumen de la carga, ¿no? Que es una relación que hemos estudiado en videos anteriores, ¿no? Y para lo cual, en base a si su carga es al peso o si su carga es al volumen, el gerente de supply chain va a tener que determinar qué transportista es más económico para el transporte de esa carga. Entonces vamos con el primer caso. El tamaño de la carga completa la unidad logística de transporte. ¿Okay? Vamos a decir lo siguiente. Usted debe realizar el transporte de 2 contenedores de 40 pies desde Hong Kong al puerto de Callao, y para lo cual tiene las siguientes dos cotizaciones, ¿no? Primero DHL le alcanzó una cotización y le dice el flete marítimo es $2.400 por contenedor de 40, el handling es $100, el purchase order management es $35. Ustedes pueden ver fácilmente que estos dos costos aquí, vamos a poner el lapicero, estos dos costos aquí son costos fijos, mientras que el primer costo, flete marítimo, es básicamente costo variable, ¿no? Entonces, para la selección del transportista, ustedes deben tener en cuenta tanto el costo fijo como el costo variable. En esta Alpina, el flete marítimo corresponde al costo variable y estos dos costos, emisión de BL y collect fee, corresponden a los costos fijos. Entonces, para empezar, vamos a calcular cuál es el costo total de DHL. El costo variable 2.400, ¿cuántos son? Por 2 contenedores, estamos hablando de $4.800. A este costo le tienen que agregar el handling y el purchase order management. Costo total de DHL será así: 4.800 más 100 y más 35, $4.935. ¿Okay? Mientras que para Alpina tiene un flete marítimo de 2.200, su costo variable es 2.200, pero como van a transportar 2 contenedores, estamos hablando de 4.400. A eso le tienen que agregar 150 de emisión de BL y 30 más de collect fee. 4.400, 4.550, 4.580. Costo total a la Alpina, $4.580. Entonces, el transportista elegido, el transportista seleccionado, será el de menor costo, 4.900, 4.480, este de aquí. Seleccionaremos para Alpina. Como ustedes pueden ver, este caso es bastante sencillo, y simplemente consiste en sumas aritméticas y comparación de ambas cotizaciones. Mientras que cuando ustedes tienen el caso 2, el caso de transporte de carga consolidada, el análisis es un poco más complejo, el análisis es un poco más complicado. Vamos a desarrollar el ejemplo 2 o el caso 2. Empezamos leyendo este ejemplo. Caso 2, el tamaño de la carga no completa la unidad logística de transporte. Y tienen ustedes el siguiente caso. Usted recibe las siguientes cotizaciones de 2 agencias de carga para el traslado de 40 motores desde Livorno hasta el puerto de Callao. Entonces, si estamos hablando de puertos, puerto de Livorno, puerto de Callao, estamos hablando claramente del transporte marítimo, ¿no? Vamos a seleccionar un transportista marítimo. El primer transportista le envía la siguiente cotización. El primer transportista es Ocean Freight,
¿no? Y tiene la siguiente cotización. Ocean Freight dice, el flete 39 euros tonelada metro cúbico. Aquí ya les está diciendo automáticamente, y esto lo traen ustedes de su video de relación peso-volumen de la carga. Aquí el transportista les está diciendo, oye, te voy a cobrar al momento de embarcar tu carga, voy a pesar tu carga y voy a medir el volumen de la carga. Ese volumen de la carga lo voy a la voy a transformar a peso usando un factor de conversión, y voy a tomar el mayor valor que me salga entre el peso de balanza y el peso del volumen, y el volumen convertido a peso usando ese factor de conversión, ¿no? Entonces ahí tienen que conocer, el gerente de supply chain tiene que conocer qué variable es crítica al momento de pagar el costo del flete, si es el peso o el volumen, ¿no? Y para ello tienen que conocer la relación peso-volumen de la carga, lo que les había comentado, y además también tienen que conocer el factor de conversión, que dependerá del medio de transporte. En el caso del marítimo, como ustedes saben y lo han visto en videos anteriores, el factor de conversión es 1 tonelada por metro cúbico. Esto significa que cada metro cúbico representa 1 tonelada en el transporte marítimo. En el transporte aéreo, el factor de conversión es 166 kilogramos por metro cúbico. Cada metro cúbico representa 166 kilogramos para el transportista. Y en el transporte carretero es 0.5 toneladas por metro cúbico. ¿Ok? Nosotros estamos en el marítimo, entonces nuestro factor de conversión será 1 tonelada por metro cúbico. Aquí ponemos entre paréntesis factor de conversión 1 tonelada por metro cúbico, y esto sale de videos anteriores. No, el flete será 39 euros tonelada metro cúbico. Tonelada metro cúbico. Cuando les cotizan así, les están anunciando que van a comparar el peso de la balanza, que marca la balanza de su carga, contra el volumen transformado al peso usando este factor de conversión. Entonces aquí tienen que saber cuál es el peso de balanza y el peso volumétrico, o también llamado peso equivalente. Luego le dicen handling, exonerado, tiempo en tránsito 23 días, 20 días libres de almacenaje, y además le dicen los gastos de descarga y desconsolidación se muestran en el siguiente cuadro. Si la carga es menor a 3 metros cúbicos, entonces la descarga te cobro $70 por tonelada, y la desconsolidación te cobro fijo 90 soles fijo. Si la carga es mayor a 3 metros cúbicos, la descarga te cuesta $35 por metro cúbico. Aquí se lo dicen explícitamente, van a usar el metro cúbico, en el otro caso van a usar las toneladas, y la desconsolidación te cobran 90 soles fijo. ¿Ok? Este es Ocean Freight, el primer agente de carga que le ha enviado su cotización. El segundo agente de carga es Freeway. Dice también para carga consolidada, el flete marítimo es 32 euros tonelada metro cúbico. Aquí ya les están anunciando que van a usar factor de conversión. Entonces cuando les ponen esta glosa, ustedes saben de que de por medio hay un factor de conversión, y por lo tanto hay un peso de balanza y un peso volumétrico, o también llamado equivalente. Handling en destino les cobran 112 soles. Descarga $65 tonelada metro cúbico. Entonces aquí ya les están anunciando lo mismo, van a pasar por el mismo camino. Y finalmente la consolidación es 70 soles tonelada metro cúbico. Si el peso de cada motor es de 125 kilogramos y el volumen es de 0.12 metros cúbicos, recuerden ustedes que van a transportar 40 motores, ¿no? Aquí ya les están dando, si el peso de cada motor es 125 y el volumen es de 0.12 metros cúbicos, determine usted la cotización más conveniente para el traslado de los motores. Determine usted la cotización más conveniente. Ok, muy bien. Entonces, para el traslado de los motores, vamos a tener que empezar teniendo en cuenta los datos logísticos de la carga, ¿no? Para empezar esto, tienen que conocer ustedes los datos logísticos de la carga que van a transportar, ¿no? Aparte les dice considerar los tipos de cambio del día, ¿no? Entonces vamos a ver, lo primero que tienen que hacer ustedes es conocer el peso y volumen de la carga, datos logísticos de la carga. Los datos logísticos de la carga es peso total, que sería igual a 125 kilogramos
125 kilogramos por motor, ¿no? Por los 40 motores, ¿no? Pero esto está en kilogramos. Cuando ustedes están cotizando transporte marítimo, la unidad de medida por excelencia para el peso son las toneladas, entonces esto entre 1000. 125 por 40 entre 1000 son 5 toneladas. ¿Y cuál es el volumen a transportar? El volumen total a transportar es 0.12 metros cúbicos. La unidad de volumen para el transporte marítimo está perfectamente expresada en 0.12 y también por 40 motores. Esto les hace igual a 4.8 metros cúbicos. Ese es el volumen total. ¿Cuál es el peso volumétrico, o también conocido peso equivalente? ¿Cuál es el peso volumétrico o el peso equivalente? Es el volumen convertido al peso usando el factor de conversión. ¿Y cuál es el factor de conversión? 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, el peso volumétrico o peso equivalente es el volumen por el factor de conversión. ¿Cuál es el volumen? 4.8 metros cúbicos. ¿Y cuál es el factor de conversión? 1 tonelada por metro cúbico. Metro cúbico con metro cúbico se van y les queda a ustedes 4.8 toneladas equivalentes. Estas toneladas no existen, ¿no? En realidad lo que existe es este volumen, pero convertido al peso usando este factor de conversión, tiene 4.8 toneladas equivalentes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el transporte? El transportista, al momento de recibir la carga, va a pesar la carga y va a obtener 5 toneladas, va a medir la carga, va a tener 4.8 metros cúbicos y a su vez también va a calcular el peso volumétrico o el peso equivalente, que es 4.8 toneladas equivalentes. Entonces va a elegir para efectos del cobro el mayor. ¿Cuál es el mayor? Entre el peso de balanza, el peso que marca la balanza, y el peso volumétrico equivalente. ¿Cuál es el mayor? Entre 5 y 4.8. Ajá, es 5. Entonces esta carga te la voy a cobrar en base al peso de tu carga, ¿no? El peso es la variable crítica para el transporte y te van a cobrar en función al peso. ¿Ok? Entonces esta carga se le conoce con un nombre de carga del peso. Si esto hubiera salido mayor, dirían que su carga es de volumen principalmente. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos empezado con la primera, con lo más básico, es conocer los datos logísticos de la carga a transportar. A continuación vamos a analizar cada una de las cotizaciones y vamos a hallar el costo de cada cotización, y finalmente, al final del análisis, vamos a comparar qué costo sale menor. Para ello voy a crear una pequeña calculadora. Ok, listo señores. Entonces, una vez provisto de la calculadora, vamos a empezar a hacer los cálculos correspondientes. Ok, tenemos la primera cotización, Ocean Freight, ¿no? Vamos a la hoja en blanco y aquí tenemos, vamos a utilizar, vamos a borrar esto y vamos a utilizar un lápiz color azul. Ocean Freight. Ocean Freight. Vamos a empezar estableciendo los tipos de cambio, porque aquí yo he visto que hay cotizaciones en euros y cotizaciones en dólares también. Entonces vamos a decir, un euro igual a 1. Vamos a ponerlo así, un euro es igual a 1.2 dólares. Igual a 1.2. El tipo de cambio va a ser dólares. Entonces el tipo de cambio 1.2 dólares por euro. Y vamos a decir que el tipo de cambio de soles a dólares, este es el tipo de cambio 1, el tipo de cambio 2 sería 3.3 soles por dólar. Esos son los dos tipos de cambio que vamos a utilizar. Ahora vamos a calcular el costo total de Ocean Freight.
¿no? Ocean Freight tiene los siguientes costos. El flete marítimo, 39 euros tonelada metro cúbico. Nosotros ya sabemos que esta carga es al peso, por lo tanto van a multiplicar estos 39 euros por el peso de la mercancía. Entonces el flete será 39, pero esto está en euros y lo vamos a llevar a dólares, y todos nuestros cálculos los vamos a dejar en dólares. 39 por 1.2, y ahora en este momento ya está en dólares, y por las 5 toneladas, ¿no? Entonces esto es igual a $234. Esto es lo que voy a pagar por flete. Y luego, a su vez, vamos a considerar los gastos de descarga y desconsolidación. Y dice la cotización así: si la carga es menos de 3 metros cúbicos o si la carga es más de 3 metros cúbicos. Ustedes revisan y tienen ustedes una carga que tiene 4.8 metros cúbicos, ¿no? Entonces, como tiene 4.8 metros cúbicos, ustedes van a buscar la segunda parte del cuadro, si la carga es más de 3 metros cúbicos. Entonces la descarga te cuesta en dólares por metro cúbico 35, mínimo 100. Entonces, ¿cuánto te va a costar la descarga? En primer lugar, descarga, lo calculamos aquí, descarga será igual a $35 por metro cúbico. 35 por ¿cuántos metros cúbicos? Estamos hablando de 4.8 metros cúbicos. Esto es, vamos a calcular, 35 por 4.8 igual a 168 dólares. Ya está en dólares, y de esto te van a cobrar por descarga. Recuerden ustedes que el mínimo 100, ustedes sobrepasaron los 100, entonces estamos en 168 dólares. Y la desconsolidación fijo te van a cobrar 90 soles. Desconsolidación, 90 soles fijo, ¿no? 90 entre 3.3 para llevarlo a dólares. Tenemos que la desconsolidación nos va a costar 90 entre 3.3 igual a 27.2 dólares. Entonces, el costo total para Ocean Freight será, entonces, el costo total para Ocean Freight será la suma de 234 más 168 y más 27.2 igual a 429.2 dólares. A ver, vamos a ver. No, pero aquí tenemos que hacer una. A ver, vamos a ver acá. Sí, está bien. Flete 39,1.2 por 5, en total son 5 toneladas. Los 40 motores, correcto. Listo. Esto es para Ocean Freight. Ahora, en la siguiente hoja vamos a calcular el costo total de Freeway. Vamos a calcular el costo total de Freeway. Freeway te cotiza de la siguiente manera: flete marítimo 32 euros tonelada metro cúbico. Ya saben ustedes que tienen que usar factor de conversión, pero esto ya ha sido hallado, y ya saben que su carga es al peso, por lo tanto tienen que considerar 5 toneladas. Además, esto está en euros y lo tienen que pasar a dólares. Entonces vamos a calcular el costo del flete para Freeway. Flete será igual a 32 euros, lo pasamos a dólar por 1.2 y ya lo tienen en dólares, y por el tamaño total, el peso total de la carga, que es 5 toneladas. Por 5 toneladas. ¿Cuánto es esto? Vamos a hacer el cálculo: 32 por 1.2 por 5 toneladas. 210 dólares.
Además también Freeway, ¿qué te cobra? Te cobra handling en destino 112 soles. Handling, recuerden ustedes que están comparando costos, el IGB no forma parte del costo. El IGB es un tributo que recaudas a favor de SUNAT cuando vendes, y cuando compras pagas. Entonces al SUNAT le das la diferencia. El handling, el IGB no puede ser parte del costo. Entonces en handling tenemos 112 soles, pero esto lo debemos llevar a dólares. Entre 3.3, ok, 112 entre 3.3 tienen ustedes 33.9 dólares. Esto es lo que pagarían en handling. En descarga deben de pagar 65 dólares por tonelada metro cúbico, el mayor, ¿no? Entonces en descarga van a pagar, y esto ya lo conocemos, es 65 dólares, pero en este caso sabemos que la carga es al peso, entonces consideramos las 5 toneladas. 65 por 5, estamos hablando de 325 dólares, ¿correcto? Y finalmente tiene la desconsolidación. La desconsolidación es 70 soles tonelada metro cúbico. Entonces también deben de seguir el mismo camino. Factor de conversión, peso de balanza, peso volumétrico es mayor. Pero como esto ya lo hemos desarrollado, tenemos que el mayor es peso de balanza 5 toneladas. Entonces, desconsolidación, ¿cuánto van a pagar? En desconsolidación van a pagar 70 soles, pero para llevarlo a dólares 70 entre 3.3 por 5 toneladas. Esto es igual a 70 entre 3.3 por 5 toneladas, 106 dólares. Entonces, señores, por lo tanto, el costo total para Freeway, me parece que esto es toda la estructura de costos de Freeway, de consolidación. Perfecto, esto es todo, ¿no? Entonces el costo total para Freeway será 210 dólares. Freeway partió con un costo en flete un poco menor que Ocean Freight 234, Freeway 210, estaba barato en flete. A esto le agregamos el handling, a esto le agregamos la descarga, que salió bastante caro, inclusive mucho más caro que el flete marítimo, y finalmente la desconsolidación, más 106, 674.9. Entonces, señores, Freeway está a 674.9, Ocean Freight está a 429.2, por lo tanto, desde el punto de vista de los costos, el transportista que deberían seleccionar ustedes debería ser Ocean Freight. Correcto, solamente noten a continuación lo siguiente: los gastos locales pueden en algunos casos ser inclusive mayores a los costos del transporte internacional, ¿no? Es por ello que es importante para el gerente de supply chain, al momento de seleccionar al transportista, tener en cuenta los costos totales de extremo a extremo, de todas las actividades involucradas con el transporte, que están relacionados con los costos de carga, el transporte propiamente dicho, y los costos de descarga de la mercancía. Los tres elementos deben formar parte del costo total al momento de seleccionar al transportista. Ok, señores, muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en un siguiente video. Hasta luego.